Pues buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a revisar lo que está sucediendo hoy en los mercados. Obviamente, creo que lo que primero hay que platicar, creo que es bastante relevante para México, el tema de pues esta prohibición o esta sanción que impone Estados Unidos a Ceibanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector. Bueno, primero que nada hay que entender un poco lo que está sucediendo. Le imponen una sanción a estos bancos para evitar hacer y recibir transacciones desde y para Estados Unidos, lo cual pues es bastante complicado para estas instituciones, sobre todo para Intercam y para Banco, puesto que es su negocio más importante el tema de las divisas. Ambos bancos, tanto Banco como Intercam, nacen como casa de bolsa. Su fuerte son las transacciones internacionales y pues obviamente esto les pega directamente en sus ingresos y vamos a revisar qué más, en qué más les puede afectar a estos dos bancos, que creo que pues vamos a enfocarnos un poquito más en estos que en Vector, porque Vector es una casa de bolsa y los otros dos pues son bancos, ¿no? Es un poquito más complejo. Primero, como les mencionaba, estos dos bancos nacen como casa de bolsa, es decir, es muy difícil que pues haya otros bancos que hagan todo el tema del tipo de cambio, las coberturas, etcétera, de manera tan eficiente como las tienen estos dos bancos. Es decir, son bancos de nicho que se dedican mucho a el tema de, todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Y bueno, estaba revisando un poquito las páginas y claramente desde que uno ve las páginas de los bancos, sabemos un poquito qué es lo que hacen y qué es lo que hacen, cuál es su ventaja competitiva. Si vemos, por ejemplo, esta página de Intercam, el banco del nearshoring, ¿ok? Luego tenemos los tipos de cambio abajo y vamos a revisar también, por ejemplo, CI Banco. A pesar de tienen un anuncio de CI Móvil, pero lo primero que aparece en estos bancos son los tipos de cambio, ¿ok? 19.05 el dólar, el euro. Y bueno, si nosotros vamos a cualquier otro banco, como puede ser BBVA, vemos que el enfoque no es tanto en la parte de las divisas. Entonces, sí es un golpe bastante fuerte a estos bancos. Creo que no es nada más el tema de que les vayan a frenar el negocio, porque como todos los bancos, estos bancos tienen una gran variedad de producto, a pesar de que sus mayores ingresos vengan por la parte de las divisas y las transferencias internacionales. Entonces, a la hora que les prohíben este tipo de transacciones con Estados Unidos, claramente les están frenando pues su mayor negocio. Ahora, ¿cuál es alguno otro de los temas? Si ustedes tuvieran dinero en CI Banco o en Intercam, muy probablemente lo que estarían haciendo en este momento, como lo platicamos en su momento con Credit Suisse, como lo platicamos con el tema de Silicon Valley Bank o First Republic, estarían sacando sus depósitos, sobre todo si tienen, digamos, montos mayores a los 3 millones de pesos o no sé cuánto cubra el IPAB exactamente, pero vamos a decir si tienen más de 2 o 3 millones de pesos, seguramente estarían sacando todo su dinero para mandarlo a otro banco. Entonces, ¿cuál es el problema real para estos bancos? Es precisamente el tema del bank run, es decir, la gente que va a estar sacando sus depósitos en estos días, si no es que la mayoría ha estado retirando estos depósitos y los está mandando a otro lado. Entonces, al haber una salida de depósitos tan importante, es muy probable que los bancos pues se queden sin liquidez, no tanto la parte de la solvencia, sino la liquidez, que es lo que los depósitos les está dando y espero que no suceda.
pero probablemente vayan a tener problemas muy, muy importantes porque el IPAP solo cubre una parte de los depósitos, no cubre la totalidad. Entonces, pues los clientes grandes seguramente estarán protegiendo su dinero y al proteger su dinero, pues probablemente se lleven entre pues sí, entre las piernas a estos bancos. Importante esta sanción, porque generalmente cuando hay este tipo de transacciones, generalmente imponen una multa. O sea, a menos que haya sido un banco financiado sí, financiado por los cárteles o por el crimen organizado, generalmente imponen una multa. La diferencia es que ahora con el tema del fentanilo, pues ya están hablando de financiamiento al terrorismo y entonces las sanciones son mucho más graves. A mi parecer, es muy complejo que un banco que se dedica, o dos bancos que se dedican precisamente al tema de divisas, transferencias internacionales, no se le cuelen por ahí algunas transacciones, pues del crimen organizado, del narco, etcétera, etcétera. Es muy, muy complicado. No hay sistema a prueba de balas. Si vemos los montos por los cuales lo están acusando, son montos pequeños, no estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de 2, 3 millones de dólares y es muy difícil, lo digo porque pues, trabajé en bancos, es muy difícil tener una cobertura del 100% anti-lavado de dinero. Las acusaciones pueden ir más allá. Por ejemplo, mencionan que tuvieron reuniones con el cártel de Jalisco Nueva Generación, no sé si fue creo que se fue Cibanco o Intercam, no me acuerdo, pero uno de los dos. Y entonces, bueno, eso sí tendría un poquito más de complicaciones, pero el tema de que no pueda pasar el dinero de ningún, pues, organización criminal es extremadamente complicado. Creo, esta es mi percepción, lo que creo que está haciendo Estados Unidos es ir por bancos más o menos pequeños que tengan evidencia de que ha habido transacciones de este tipo para prenderle los focos a todo el sistema financiero. En realidad, si nosotros vemos cuántas transacciones hace BBVA, cuántas transacciones hace Santander, Banorte, pues es muy difícil que esto no haya sucedido en estos otros bancos, pero meterse con un banco tan grande, eso sí pudiera traer problemas más graves para el sistema financiero mexicano. Estos bancos son pequeños, no implican un riesgo sistémico, no tienen pues el balance para decir esto puede afectar al sistema financiero en general. Son bancos muy pequeños, son bancos de nicho. Bueno, conozco muy bien a gente dentro de ambos bancos. Son gente muy, muy profesional, muy, inclusive, pues ahí saben que Ale Marcos, la que nos da los cursos de análisis fundamental, trabaja en esa institución, es alguien que es extremadamente profesional, es muy, muy valiosa, pero bueno, es muy complicado que pongan todas estas barreras. No implica ningún problema para el sistema financiero mexicano. No implica tampoco que vaya a tener un impacto en la economía de México y para eso pues estoy poniendo aquí como está el NAFTA, que el IPC, y lo vemos que está en 57, bueno, está prácticamente flat, es decir, sin cambios, sin subidas ni bajadas. Si fuera algo más complicado, claramente estaríamos viendo una caída del IPC. Tampoco estamos viendo absolutamente nada en el tipo de cambio, está en 18.90. Si esto fuera un problema estructural, pues obviamente estaríamos viendo otros niveles, otros cambios, pero no, no, no se ve que esto vaya a ser un problema para la economía ni tampoco para el sistema financiero. El problema claramente lo van a tener estas dos instituciones, estos dos bancos, además de Vector, que es probable que muchos de sus clientes se salgan. Creo que su futuro de estas dos instituciones dependerá de qué tantos clientes se salgan y creo que el daño ya está hecho. Como les decía, generalmente cuando sucede esto, este tipo eh,
transacciones son con multa y ha pasado con HSBC y ha pasado con muchos otros bancos que los multan y las multas son grandes. Pero eso es una cosa y otra cosa es pues, prácticamente cerrarle la llave de entrada a Estados Unidos, tanto a Banco como a Intercam. Hay otro tema, por ejemplo, en su momento era Banco Azteca tenía problemas por los dueños y no podían hacer transacciones internacionales. Pues obviamente a Banco Azteca no le importa tanto porque su negocio de divisas es muy, muy chiquito. Ellos se dedican a otro nicho que es digamos, los préstamos pequeños, como por ejemplo, pues muy enfocado a la misma gente que consume en Electra, ¿no? Entonces, esas transferencias internacionales, pues no les afecta de la manera que les va a afectar a estos dos bancos. Tampoco se hizo esta noticia porque no tenía nada que ver con los cárteles. Y bueno, pues eso es un poquito lo que estamos viendo. Lamentablemente, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos se echara para atrás, impusieron una multa, no han dado pruebas. Si se echan para atrás, pues el daño está hecho. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Importante noticia la que tenemos el día de ayer. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Hay comunicados de todas pues tanto de Intercam como de Vector, como de Sei Banco, pues diciendo, ok, me quieres prohibir este tipo de transacciones, enséñame las pruebas, ¿no? Pero pues no han enseñado pruebas y ya tienen una sanción. En fin, eso es un poquito lo que quería platicarles. Por acá hay algunas preguntas. Eh, Sí, Banco Intercam. Ok, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo del lado económico y regresamos con algunas de las preguntas, ¿ok? Porque también es importante los datos económicos que están saliendo el día de hoy. Bueno, y del día de ayer sobre todo. El día de hoy estamos viendo, vamos a ver sobre todo el día de ayer. Sale la inflación en México, sale por arriba, ya lo platicamos, sale por arriba del objetivo del Banco Central, alrededor de 50 puntos base o 0,50%. Vemos también por ahí el tema de la confianza del consumidor, del Conference Board, sigue bajando, lo estamos viendo cada vez más débil. Vemos también el día de ayer, me parecen datos muy puntuales y muy relevantes. Permisos de construcción se vuelve a contraer, es decir, el dato más adelantado de casas en Estados Unidos vuelve a mostrar debilidad. Las ventas de nuevas casas se contraen, pues tiene una contracción de 13,7%, la peor contracción en venta de nuevas casas desde 2022. Entonces, parece ser que hay algo en el tema de bienes raíces. Ya llevamos algunos meses viendo sobre todo los permisos de construcción que vienen a la baja y ese es un dato muy, muy relevante. Vamos a ver cómo funciona la parte de las órdenes de bienes duraderos. El día de hoy sale extremadamente bien, 16,4% de crecimiento. Esto, pues obviamente tiene que ver mucho, porque estamos viendo el dato de mayo, tiene que ver mucho con los aranceles que estaban imponiendo por ahí de abril, donde hubo una caída del 6,6% y se recupera bastante bien para el mes de mayo. Y estos datos, pues bueno, hablan un poco de cómo se movió la economía durante el periodo de incertidumbre de los aranceles. El tema del Initial Jobless Claims, los datos digamos, seguros de desempleo en Estados Unidos, seguimos viendo bastante estable, no se ve nada por ahí. Hay algo importante este mes, en el mes de mayo, hubo superávit comercial en México. ¿Qué quiere decir esto? Que México exportó más de lo que importó. Es bastante, bastante importante y sobre todo, pues tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando de los bienes duraderos, que durante el periodo de incertidumbre en abril hubo una contracción muy importante en las exportaciones de México y ahorita se vuelve a recuperar. En fin, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos queda
con una caída del 0,5%, mucho más alta de lo que se estimaba. Se estimaba que iba a ser 0,2%. La contracción de la economía de Estados Unidos fue de 0,5%. Y si hemos visto y hemos estado por acá, vemos que el Conference Board, el tema de los indicadores adelantados, están marcando ya una recesión para los próximos meses. No es que se haya dado la recesión, pero lo que sí vemos es que ya está marcando que la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos es más alta que lo que tenemos. Otro dato importante para el día de hoy, vamos a saber la decisión del Banco Central Mexicano. Se espera que baje de 8,5 a 8% su tasa de referencia. Eso es lo que espera el mercado. Habíamos tenido tasas muy altas, pero ojo, porque lo que acabamos de ver es que la inflación está por arriba del objetivo del Banco Central y en teoría no deberían de tomar ese tipo de decisiones, pero también entendemos que los niveles de tasas son muy altos y no sabemos qué tanto impacto tenga bajarlo de 8,5 a 8% de la inflación. Sin embargo, sí podemos ver que hay o pudiera haber más crecimiento a medida que bajan el costo del capital en México. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Se espera que haya una reducción de 50 puntos base y la tasa de referencia quede en 8%. Por acá veo algunas preguntas, sobre todo en la parte de Citibanco. ¿Tendrá un tema más político de Estados Unidos? Como comentaste, no señaló a los bancos grandes. Yo creo que sí. Yo creo que lo que quieren hacer en Estados Unidos con el tema de Citibanco, con el tema de Vector y también Intercam, es decirle a los bancos en México que pongan más controles, que pongan más atención. Y pues esto claramente va a poner a los bancos actualmente, a los bancos grandes en México, a poner muchos más controles porque esto tiene consecuencias bastante fuertes y obviamente está muy relacionado con la nueva ley del fentanilo en Estados Unidos, donde imponen sanciones muy graves y ya es terrorismo, o sea, no nada más es pues, tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo que está causando tantos problemas en Estados Unidos, pues lo están considerando como terrorismo y entonces pues las sanciones son mucho más fuertes y como dice por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y esto va a suceder yo creo que con todos los demás bancos y yo creo que esa es la señal que quiere dar Estados Unidos sin que tenga un impacto en la economía, sin que tenga un impacto en el sistema financiero mexicano. Hace eso el país que había bombas nucleares, Irán, hipocresía pura, sí, pero bueno, es un país proteccionista actualmente y ese tipo de medidas son las que toma un país o un gobierno proteccionista, ¿no? Eh, que revisan sus bancos no, claramente, o sea, si nosotros viéramos lo que pasa por Bank of America, lo que pasa por estos bancos grandes en Estados Unidos, pues ¿cuántos de este tipo de transacciones no existe? ¿No? Además, si es un dato importante, si Banco mandó dinero a Estados Unidos, ¿a quién se lo mandó? ¿A qué banco se lo mandó? ¿Por qué no están sancionando al receptor? ¿Por qué no están sancionando, no sé a qué banco se fue ese dinero? Porque también tiene responsabilidad tanto el que manda como el que recibe, ¿no? En fin, el empresario Romo, Poncho Romo, es correcto, es el dueño de Vector y no creo que tenga que ver mucho con Romo. Creo que hay un tema más bien de, pues gente políticamente expuesta que ha estado utilizando esa casa de bolsa, ¿no? En Estados Unidos se elimina, ¿no? Para las LCs extranjeras. Trump declaró Rusia, China y México son sus enemigos, así como, bueno, sí, obviamente traen un problema de salud muy importante y no se quieren hacer cargo ellos y entonces le avientan la bolita a otro, ¿no? A otro país que se hagan cargo de sus problemas de salud, ¿no? Eh, o sea, México también se tiene que hacer cargo de parte del problema, pero pues allá, ¿qué están haciendo para evitar eso, no? Raro que no mencionen a Banorte. Pues sí, yo creo que
Banorte es un banco bastante grande y creo que es más bien pues una señal, ¿no? Para que los demás bancos se pongan las pilas. Entonces, bueno, es un poquito lo que traemos. Eh, Espero que estén muy bien. Vamos a seguirle dando continuidad y bueno, por acá andamos.